Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Si es la primera vez que te conectas a un mensaje como este, permíteme darte la bienvenida. Estamos súper felices de que estés aquí con nosotras compartiendo este tiempo juntas. Y bueno, yo quiero invitarte a que me acompañes a orar en esta mañana para entregarle este tiempo a Dios. Papá, te damos gracias por este día, sabiendo que tu presencia está en nosotros y con nosotros, sabiendo que tú tienes una palabra para hablarnos, para hacernos crecer, para ser mejores en ti. Y Espíritu Santo, disponemos nuestro corazón en esta mañana para ser enseñadas por ti. Yo te pido en especial que tú puedas utilizar mi voz para poder hablar este mensaje de la manera más clara posible, de la manera en que tú le hablaste a mi corazón, para que así pueda comunicarla de la mejor manera y todas podamos crecer juntas en esta área. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a empezar leyendo. Acompáñame a Primera de Juan en el verso 1, que dice: en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y Dios era el Verbo. En un principio, este estaba ante Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida, y la vida era luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gracias, Dios, te damos por tu palabra en esta mañana. Y yo quiero enfocarme en el verso 3, cuando nos habla acerca de que todo lo que ha sido creado fue creado por Dios. Y paralelamente vemos lo que dice en Génesis, cuando está hablando acerca de la creación del mundo. ¿Qué es lo que dice? Dice, y Dios dijo, y Jehová dijo, hágase los cielos, y fue hecho. Y Jehová dijo, hágase las aguas, y fue hecho. Y así fue diciendo, con el poder de su palabra, y las cosas fueron creadas. Así que cuando Dios habla, siempre hay propósito en su palabra y tiene el potencial para diseñar, para crear, para edificar, para construir conforme a su plan. Y la pregunta que el Espíritu Santo nos quiere hacer en esta mañana es: cuando yo hablo, ¿qué sucede? Cuando tú hablas, ¿qué es lo que sucede? Acompáñame a ver en Efesios 4, 29 y 30. Dice: toda la palabra que salga de nuestra boca sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes y no contristar al Espíritu Santo. ¿Qué dice? Toda palabra que salga de nuestra boca. No dice toda palabra que hablemos un domingo en la iglesia o toda palabra que hablemos en un momento en específico, sino que dice toda palabra que salga de nuestra boca sea buena. Y así es como he titulado el mensaje de este día, es toda palabra que salga de mi boca sea buena. Y sabes, el enfoque de hoy es que tú y yo aprendamos a hablar conforme a Dios habla, conforme a lo que Dios expresa en su palabra en cualquier circunstancia, sin importar en dónde estemos, sin importar con quién estemos, sin importar a dónde vayamos. Que podamos aprender a hablar de la manera correcta conforme a la palabra de Dios, porque ese es tu diseño y es mi diseño. Y ahora, ¿qué es lo que Dios habla? Para poder nosotros hablar lo que Dios habla, ¿qué es lo que Dios habla? Y sabes, la Biblia es su palabra. Aquí habla Dios. Y cuando tú y yo abrimos nuestra palabra, no solamente es texto, no solamente son letras, no solamente son frases bonitas, sino es la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios, aquí como lo explica en Juan, es una persona. Cuando se refiere al Verbo, está hablando de Jesús. La palabra de Dios es una persona, y cada que tú y yo vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, esto es vida, esto está vivo. La palabra de Dios es poderosa, como dijimos, para crear, para edificar y para diseñar. ¿Y cuántas veces tú y yo, si somos sinceras,
nos hemos justificado en la manera que hablamos, porque quizás decimos, no, es que estaba de mal humor y por eso dije lo que dije, pero ya me calmé y no era lo que quería decir, o estaba enojada, y muchas más justificaciones que pudiéramos dar. Pero el día de hoy es un llamado para ti y para mí que nos hace el Espíritu Santo, para que así como Dios se toma muy en serio toda palabra que salga de su boca, que nosotros así también nos tomemos muy en serio cada palabra, incluso pensarla antes de que salga, para tomarnos muy en serio de qué es lo que estamos comunicando y hablando con nuestra boca. Y sabes, aquí todos, me atrevo a decir que todos los que están viendo este video hablamos español. Ciertamente vivimos en México o en alguna otra parte, pero hablamos español, entendemos ese idioma. Pero no sé si te ha tocado ver, por ejemplo, escuchar acerca del idioma oficial. Por ejemplo, hay una región en Canadá que se llama Quebec, donde ciertamente hablan inglés, pero el idioma oficial es el francés. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a Quebec, la forma en la que te van a hablar es en francés, y si tú no sabes hablar francés, creo que vas a tener un gran problema para comunicarte y para entender a los demás. De esa forma, así como todos los países o lugares tienen un idioma, tienen un lenguaje, de la misma manera el reino de Dios tiene su propio idioma y su propio lenguaje. Pero sabes, a diferencia de cualquier otro idioma, que quizás tú quieras aprender a hablar inglés, o aprender a hablar francés, o aprender a hablar italiano, para hablar cualquier otro idioma, tú no necesitas más que quizás asistir a una escuela, pagar un curso, comprar libros para poder acceder a ese idioma. Pero a diferencia de eso, para el idioma, para el lenguaje del reino de Dios, nosotros necesitamos una ciudadanía. Yo no necesito ser de Francia para aprender a hablar francés. No me dicen, no, es que como tú no eres francés, no puedes aprender a hablar. Pero en la palabra de Dios, tú y yo como hijos de Dios sí necesitamos y requeríamos de una ciudadanía primeramente para poder accesar y acceder a este lenguaje de Dios, que es un lenguaje 100% totalmente de fe. En Juan 3 nos relata la historia, no sé si recuerdas, de Jesús y Nicodemo, donde le está preguntando qué es necesario para poder recibirlo, qué es lo que él necesita hacer para tener ese acceso. Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y sabes qué? Eso es lo que hablamos acerca de este derecho, esa ciudadanía. Esa ciudadanía se nos da en el momento que tú y yo recibimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y lo confesamos con nuestra boca. En Colosenses 1:13 dice que Él nos ha librado de la potestad de tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Filipenses 4:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. En el momento que tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos volvemos ciudadanos de ese reino, del reino de Dios. Y el lenguaje que se habla el reino es un lenguaje extenso y rico en amor, en edificación, en fe, en esperanza, extenso en amor, en fortaleza, en gozo. Y bueno, la lista podría seguir, pero si te fijas, todas son cualidades, todas son palabras que se utilizan en el reino de Dios. Ahora nos quiere hacer esta pregunta el Espíritu Santo en este día. ¿Qué idioma hablas tú? Ciertamente, hablamos el español, ¿no? Es como decir el ejemplo que te decía de Quebec. Hablamos español, pero ¿cuál es tu idioma oficial? Y como te decía, tú y yo como hijas de Dios, nuestro idioma oficial necesita ser el idioma de Dios, ese lenguaje de fe que Dios nos enseña por medio de su palabra.
Yo no sé si has escuchado el término Spanglish, ¿no? No sé si lo has escuchado, pero básicamente consiste en mezclar dos idiomas, donde quizás estoy hablando en español y sé un poquito de inglés y meto palabras en inglés, pero estoy haciendo ahí una mezcolanza donde el que no habla inglés quizás no me entienda para nada lo que estoy diciendo. Ahora, en el reino de Dios, muchas veces tú y yo queremos hacer eso, queremos mezclar, y la palabra de Dios es muy clara cuando dice que las tinieblas y la luz no hay comunión entre ellas. El lenguaje que se habla allá afuera en el mundo, aquí en nuestro país, en México, aunque es español, pero es un lenguaje lleno de quizás de pérdida, de muerte, de desesperanza, de preocupación. Ese es el lenguaje que comúnmente se habla en el mundo, pero en el reino de Dios ya vimos que se habla totalmente lo opuesto. No hay similitud alguna, simplemente se habla totalmente opuesto. Entonces no podemos pretender que quizás, porque yo sé decir un par de palabras, no sé si te ha pasado gente que dice, ay, gracias a Dios estaba abierta la tienda, ¿no? Y es una persona que es atea, que claramente te ha dicho que no cree en Dios, que no quiere saber de Dios, pero sí dice, gracias a Dios que estaba abierta la tienda. Es simplemente habla sin entendimiento, o no podemos pretender que quizás porque decimos Dios te bendiga o bendiciones, y usar ese tipo de lenguaje que es súper conocido, súper reconocido mundialmente, por así decirlo, ya dominamos el idioma. Y lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar en esta mañana es a que tú y yo aprendamos a dominar el idioma. ¿Dominarlo de qué manera? Yo, para hablar español, no necesito hacer esfuerzo y decir cómo digo, qué tiempo uso para decir que quiero ir a salir a la tienda, pero que es muy tarde, no sé, cualquier ejemplo, ¿no? Pero no necesito yo hacer un esfuerzo mental. Por el contrario, si yo quiero decir algo a lo mejor en inglés, sí me va a tomar un tiempo, porque no es mi idioma oficial, porque no es un idioma que yo domino. Entonces quizás me va a costar un poquito de tiempo, y lo que quiere el Espíritu Santo es que tú y yo a partir de hoy tomemos la decisión de que conozcamos tanto ese lenguaje del reino de Dios, que ya sea algo que salga de forma natural en cualquier circunstancia de la vida, como mencionaba, donde quiera que estemos, que aprendamos a hablar ese lenguaje del reino. Ahora, yo te quiero hablar con un ejemplo súper básico. En este último tiempo yo he tomado unas clases de inglés, y en esta semana yo reservé algo que se llama el test de fluidez, donde en este test estuve cerca de 25 minutos con un profesor de inglés que hablaba inglés como lengua nativa, y era una conversación donde yo durante 25 minutos tendría que mantener una conversación, primeramente escuchando y entender lo que él me estaba preguntando para poder responder, y me evaluaba varias cosas. Para saber qué dominio del idioma yo tenía. Me evaluó mi comprensión, qué tanto yo le entendía, me evaluó las reglas gramaticales, que si hablaba correctamente los tiempos, mi expresión verbal, mi claridad al hablar, si pronunciaba yo bien o no las palabras, mi claridad, la confianza también al poder expresarme, si hablaba con miedo, si hablaba con confianza, y también de qué rango era mi vocabulario, si tenía un vocabulario extenso o un vocabulario resumido. Y después de este test, él me mandó un escrito donde me daba ciertos tips o consejos que quiero aterrizarlos hoy al mundo espiritual. Número 1, me decía, para poder tú dominar el idioma inglés necesitas conversar, necesitas poner en práctica todo lo aprendido. ¿Qué quiere decir? Yo en el plano espiritual, cada que yo aprenda algo en la palabra de Dios, tengo que entonces empezar a hablarlo, empezar a ejercitarlo. Número 2, me decía, practica en tu mente. El gran problema que yo tenía era que quizás lo que yo quería decir lo pensaba en español y trataba de traducirlo literal en inglés, y me dice, necesitas aprender a pensar en inglés. De igual manera en nuestros pensamientos, porque dice, ahí en la mente es donde se genera el lenguaje. Entonces necesitamos pensar también como Dios piensa para poder hablar como Dios habla. También me decía, comienza por lo más sencillo, no trates ahorita de hacer las super frases super elaboradas, comienza con lo más sencillo,
pero asegúrate de pronunciarlo bien. De igual manera, ¿de qué me sirve que yo me sepa toda la Biblia si al momento de la verdad o al primer momento de complicación yo hablo otra cosa que no está escrita aquí? Entonces de nada me sirve. Empezar por lo pequeño, por las pequeñas cosas que aprendamos en la palabra de Dios. Cuando dice el Salmo 1, Jesús es mi pastor y nada me faltará, en delicados pastos me pastoreará y confortará mi alma. Por pequeñas cosas, Josué 1:9, donde dice, esfuérzate y sé valiente, no temas porque yo estoy contigo. Y esas pequeñas cositas podemos empezar por esas pequeñas cosas para implementarlas en nuestro lenguaje. Obviamente me decía escuchile, no hay mejor inversión que podamos hacer, que me decía escuchar o ver películas en inglés, porque así vas ejercitando tu oído. De igual forma, nosotros tenemos que escuchar y leer la palabra de Dios para podernos ejercitar y así poder conocer, generar más vocabulario, y no simplemente por acumular, sino con un entendimiento. Como decía, me evaluaba mi comprensión. No es nada más aprenderte la Biblia de memoria, sino realmente tener un entendimiento claro. Y el último consejo que me daba es rodéate de personas que ya hablen ese idioma. Y también en el ámbito espiritual, qué importante es que tú y yo aprendamos a rodearnos de esas personas que siempre están hablando fe, que siempre están hablando vida, que siempre están hablando esperanza, porque nosotros vamos a ir adoptando también ese lenguaje por medio de escuchar a otros. Y esto me encantaba, porque obviamente ahí yo tengo un maestro, ¿no?, que me hace ver estas cosas, que me ayuda para yo poder ejercitar mejor este idioma inglés que quiero aprender a dominarlo en algún momento. Pero qué hermoso es que tú y yo tenemos al mejor maestro. ¿Y sabes cuál es el maestro que nos enseña a hablar correctamente con ese lenguaje de reino? Es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí, el que es nuestro maestro, el que nos enseña a hablar y a pensar conforme Dios piensa y conforme Dios habla. Y yo quiero hablarte rapidísimamente, porque creo que como las titulé, se explican perfectamente. Nada más te las voy a mencionar y dar un par de ejemplos, pero yo te quiero hablar acerca de 4 reglas gramaticales que yo encuentro del reino de Dios. 4 reglas gramaticales que necesitamos tú y yo aprendernos y ejercitarnos día a día. Y la primera regla es que la fe siempre se antepone ante las circunstancias. La fe va primero, no las circunstancias. No importa qué circunstancia tan difícil o perdida parezca, nosotros lo que primero tiene que salir de nuestra boca es esa palabra de fe, es esa palabra que nos da esperanza, que nos anima, o esa palabra que también puede animar a otros. La palabra de Dios es clara y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos hablar ese idioma que es la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, lo que decíamos hace un rato. Necesitamos aprender a escuchar y a leer la palabra de Dios, y así vamos a ir enriqueciendo ese conocimiento de Dios. Ahora yo ponía aquí que la fe no es la ausencia de problemas. Claro que va a haber problemas. La fe no es ausencia de problemas. La fe es la presencia de Dios en nuestra vida, que puede cambiar cualquier circunstancia por más difícil que parezca. La regla gramatical número 2 que encuentro en el reino de Dios es: las palabras están ligadas a mis pensamientos. Como te decía, el profesor me decía que el vocabulario, el lenguaje se genera primeramente en la mente. Lo que nosotros hablamos es lo que creemos, lo que nosotros hablamos es lo que pensamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Tenemos que revisar qué estamos pensando. Por eso la palabra de Dios nos insiste una y otra vez: renueva tu manera de pensar. Es súper importante que para poder nosotros primeramente hablar correctamente, necesitamos aprender a pensar correctamente, renovando nuestra manera de pensar. ¿Y cómo se renueva? Por medio de la palabra de Dios. La regla número 3 es: habla conforme a la realidad de Dios y no la tuya. Como te dije, sí hay problemas, sí hay circunstancias reales, pero ¿qué sucedería si en vez de decir algo así como: es que hoy no tenemos dinero, ahora sí no hay dinero, no tengo para comer? En ese momento cambiamos nuestra confesión.
y vemos primeramente la realidad de Dios que nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Aprendamos a cambiar esa confesión, a hablar conforme a la realidad de Dios y no la realidad que están viendo nuestros ojos. Y la regla gramatical número 4 es: en ningún caso utilices palabras negativas. Aquí te lo hablo con un ejemplo, me encanta porque, como te decía, muchas veces nos podemos llegar a justificar y no, estaba de mal humor o estaba estresada y por eso hablé así, ¿no? Y Sofi varias veces, pero la primera vez que me dijo, bueno, a mí se me cortó todo mal humor cuando yo contesté mal, estaba quizás estresada y contesté mal y hablé mal de forma negativa, y Sofi me voltea a ver así y me dice: mamá, dice, pero no me hables así, dice, Jesús no te hizo así. ¡Wow! Me encantó que una niña de 3 años tenga ese discernimiento a través del Espíritu, donde ella reconoce que Jesús no me hizo así. Tú y yo no nos podemos permitir hablar en negativo, no nos lo podemos permitir. Y para ir cerrando, yo te quiero animar a que constantemente tú y yo hagamos una evaluación constante, así como me la hacían a mí en mis clases de inglés, pero ver una evaluación constante de ver nuestras fortalezas, pero también nuestras áreas a mejorar. Y yo no sé en esta mañana cuál sea la área que tú tengas que mejorar en cuanto a tu manera de hablar. Yo te doy algunos ejemplos. Quizás necesitas practicar más en, como decíamos, a no ser negativo. El lenguaje del reino jamás es un lenguaje negativo y no necesariamente es en cosas súper complicadas. Podemos decir simplemente, no, por ejemplo, si me dice: oye, ¿y si vamos a comprar un helado, no sé, a la Pantera Fresca? Y le digo: no, mi amor, ya de estar cerrado. Estoy hablando en negativo y muchas veces me sucede que, por ejemplo, vamos y me dice: no, sí, vamos, y llegamos y está abierto, y para mí mi frase es de mujer de poca fe, ¿no? Entonces quizás necesito ser un poco más positivo, más bien ser positiva en todo lo que digo. Quizás necesito en esta mañana hablar muchísimo más la realidad de Dios que mi propia realidad. Quizás necesito yo dejar de criticar a otros o incluso dejar de criticarme a mí misma. Quizás necesito esta mañana hablar con más fe, ampliar mi vocabulario de fe por medio del conocimiento en la palabra. Quizás necesito endulzar mis palabras un poco más, no hablar tan rudo, no hablar tan brusco. Quizás lo que necesito, nos podríamos sorprender, pero todos nos sabemos groserías. A lo mejor en momentos de tensión se nos ha salido una que otra grosería. Eso a lo mejor necesitamos eliminarlo de nuestra vida. Quizás necesitamos hablar menos y escuchar más. O quizás necesitamos dejar de hablar impulsivamente y pensar las cosas 2 veces antes de decirla. Yo no sé cuál sea la área o cuáles sean las áreas. Quizás yo identifiqué las mías y yo hice una oración y digo: Espíritu Santo, ayúdame a hablar conforme Dios habla. No me permitas jamás hablar muerte, hablar desesperanza, hablar negatividad, que es lo que habla el mundo, sino permíteme adueñarme de esa ciudadanía y hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje de reino, el lenguaje de fe. Y si ese es tu deseo en esta mañana, yo quiero invitarte a que oremos juntas y que podamos hacerle esta declaración, esta oración que dice, mira, me encanta, fíjate, anótalo, dice Salmo 19:14, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Qué hermoso que tú y yo podamos rendir nuestro corazón, y ahí donde estás, acompáñame a orar y decir: Dios, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti. También quiero, Espíritu Santo, que mi fe se anteponga ante cualquier circunstancia, no importa qué complicada, no importa qué difícil o qué imposible parezca, que mi fe siempre se anteponga ante cualquier circunstancia, que mi manera de pensar también sea renovada constantemente para poder hablar correctamente, que siempre pueda yo aprender a hablar tu realidad por encima de lo que mis ojos puedan ver, que mis palabras siempre estén llenas y sean abundantes en esperanza, un lenguaje inmensamente extenso de edificación, para fe, para vida, de amor, de perdón, de sanidad, de fortaleza, de gozo,
de bondad y amor. Esta es mi oración. Yo derramo mi corazón delante de ti esta mañana, escudriña mi corazón y enséñame a hablar conforme Dios habla y a parecerme cada vez más a Él, específicamente en esta área, en mi forma de hablar para poder también comunicarme correctamente contigo. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo te quiero invitar ahí donde estás, si no has tenido la oportunidad de hacer una oración para recibir a Jesús, para declarar una fe activa en Jesús como el Hijo de Dios y que murió por tus pecados, que podamos hacer esa declaración en esta mañana y que puedas convertirte en hija de Dios, pero también en ciudadana del reino para aprender ese lenguaje que Dios habla, que es ese lenguaje de fe. O si por alguna razón te alejaste, que hoy puedas regresar y que puedas decir: Espíritu Santo, escudriña mi corazón y a partir de hoy quiero caminar conforme a tu palabra. Acompáñame a orar y di: Señor Jesús, yo te recibo en esta mañana como mi Señor y Salvador. Yo te pido que entres a mi vida, que tomes el control de mi vida, que tengas acceso completo y absoluto a mi mente, a mi corazón y a mi boca para que yo pueda hablar lo que tú hablas. Espíritu Santo, te recibo hoy también en mi vida a causa de esta fe en Jesús y te doy gracias, Jesús, por haber pagado lo que a mí me tocaba pagar, y hoy me levanto como una hija y una hija amada tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que tengas un extraordinario día. Dios te bendice y nos vemos el próximo jueves.